Buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un día más de nuestro devocional Lámpara a nuestros pies. El día de hoy vamos a estar viendo el devocional del día 18 de mayo. Es nuestro día 138 de este gran reto que tenemos de leer la Biblia en un año. Para poder iniciar este tiempo, me gustaría que pudiéramos hacer una pequeña oración. Amado Dios, Señor, en esta hora, Padre Santo, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque sé, Señor, que eres tú quien nos estás inquietando a poder hacer este devocional, a poder tener estos tiempos contigo, Señor. Padre, hoy yo te pido que tu presencia descienda en este momento, en este lugar, en el lugar donde están cada uno de ellos, Señor, en cada casa. Señor, te estamos clamando porque sea un tiempo de un despertar espiritual. Por favor, ten misericordia, que tu palabra, Señor, podamos oírla, podamos entenderla y podamos ponerla por obra. Señor, hoy yo te clamo, Señor, mira nuestras vidas, ayúdanos a hacer ese terreno fértil. Quita, Dios mío, todo lo que nos impide entender tu palabra, poder amarla, atesorarla, Señor. Padre Santo, hoy te clamamos, Dios mío, porque en cada uno de nosotros, Dios Santo, hoy tu palabra sea clara y sencilla de entender. Por favor, quita, Dios mío, el endurecimiento de nuestros corazones y de nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y ayúdanos, Dios, a poder entenderla y ponerla por obra. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la lectura del primer texto que está en el libro de Hechos, capítulo 25. Listo. Y dice la palabra, ya la estoy aquí compartiendo para que la puedan leer conmigo. Dice Hechos capítulo 25 desde el versículo 1, dice, Festo llegó a la ciudad de Cesarea para ocupar su puesto de gobernador. 3 días después se fue a la ciudad de Jerusalén. Cuando llegaron los sacerdotes principales y los judíos más importantes de la ciudad, hicieron una acusación formal contra Pablo. También le pidieron a Festo que les hiciera el favor de que Pablo fuera llevado a Jerusalén. Ellos planeaban matar a Pablo cuando viniera de camino a la ciudad, pero Festo les dijo, no, Pablo seguirá preso en Cesarea y muy pronto yo iré para allá. Si él ha hecho algo malo y las autoridades de ustedes quieren acusarlo, que vengan conmigo allá y podrán hacerlo. Festo se quedó 8 días en Jerusalén y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente fue a la corte, se sentó en la silla del juez y mandó traer a Pablo. Cuando Pablo entró en la corte, los judíos que habían venido desde Jerusalén comenzaron a acusarlo de hacer cosas muy malas, pero no pudieron demostrar de que eso fuera cierto. Pablo entonces tomó la palabra para defenderse y dijo, yo no he hecho nada malo contra el templo de Jerusalén ni contra el emperador de Roma. Tampoco he desobedecido las leyes judías. Como Festo quería quedar bien con los judíos, les preguntó a Pablo, ¿te gustaría ir a Jerusalén para que yo te juzgue allá? Pablo le contestó, el tribunal del emperador de Roma está aquí y es aquí donde debo ser juzgado. Usted sabe muy bien que yo no he hecho nada malo contra los judíos. Si lo hubiera hecho, no me importaría si como castigo me mataran. Pero si lo que ellos dicen de mí no es cierto, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Yo pido que el emperador sea mi juez. Festo se reunió con sus consejeros para hablar del asunto y luego dijo a Pablo, si quieres que el emperador sea tu juez, entonces irás a Roma. Pablo ante el rey Agripa. Pasaron algunos días y el rey Agripa y Berenice vinieron a la ciudad de Cesarea para saludar al gobernador Festo. Como Agripa y Berenice se quedaron allí varios días, Festo le contó al rey Agripa lo que pasaba con Pablo. Entonces, tenemos aquí a un hombre que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los principales sacerdotes y los líderes judíos lo acusaron formalmente. Ellos querían que yo ordenara matarlo.
pero les dije que nosotros los romanos no acostumbramos a ordenar la muerte de nadie sin que esa persona tenga la oportunidad de ver a sus acusadores y defensores. Entonces los acusadores vinieron de Cesarea y yo, sin pensarlo mucho, al día siguiente fui al tribunal y ocupé mi puesto de juez, ordené que trajeran al hombre, pero no lo acusaron de nada terrible como yo pensaba. Lo acusaron solo de cosas que tenían que ver con su religión y de andar diciendo de un tal Jesús que ya había muerto y que había resucitado. Yo no sabía qué hacer, así que le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allá. Pero él contestó que prefería quedarse preso hasta que el emperador lo juzgara. Entonces ordené que lo dejaran preso hasta que yo pudiera enviarlo a Roma. Agripa le dijo a Festo: me gustaría escuchar a ese hombre. Mañana mismo podrás oírlo, le contestó Festo. Al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al tribunal y con mucha pompa entraron en la sala. Iban acompañados de los jefes del ejército y de los hombres más importantes de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y luego dijo: Rey Agripa y señores que nos acompañan, aquí está el hombre. Muchos judíos han venido a verme aquí a Cesarea y allí en Jerusalén para acusarlo de muchas cosas. Ellos quieren que yo ordene matarlo, pero no creo que haya hecho algo tan malo como para merecer la muerte. Sin embargo, él ha pedido que sea el emperador quien lo juzgue y yo he decidido enviarlo a Roma. Pero no sé qué decirle al emperador acerca de él. Por eso los he traído aquí hoy, para que ustedes y sobre todo usted, Rey Agripa, le hagan preguntas. Así sabré lo que debo escribir en la carta que enviaré al emperador, porque lo sentido, porque no tiene sentido enviar a un preso sin decir de qué se le acusa. Bueno, personalmente en este texto, cuando lo estudiaba, y Dios me hacía pensar algo y es como eh, Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros, pero también como el enemigo va a tratar en su ardor, en sus fuerzas, de tratar de destruir nuestras vidas, de tratar de frenarnos, de tratar de limitarnos y de evitar que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios. Y dentro de esas armas que Él tiene, primero pues va a tratar de destruir nuestras vidas, como vemos que pasó aquí con Pablo, que trató de matarlo, pero Dios es quien guarda tu vida y la mía. Sin embargo, si hay una batalla que pienso que tenemos que librar nosotros directamente en nuestra mente y en nuestro corazón, y es contra todo lo que el enemigo va a tratar de pronto de desatar en nuestra vida como sentimientos de culpa, de frustración. Vemos aquí cómo a pesar de que Pablo tenía su conciencia tranquila y que sabía que estaba obrando bien, vinieron y comenzaron a levantar falsos testimonios y a acusarlos y a tratar de que ese sentimiento de culpa impidiera que él pudiera ser elocuente en sus exposiciones o tratar de frenarlo. Saben que preciso, ayer viví una circunstancia donde el enemigo se levantó, eh, donde traté de dar una célula y vi cómo el diablo se levantó trayendo acusación de parte de un discípulo que no estaba muy bien en ese momento y me decía cosas que yo apenas lo escuché y algo que dentro de mí el Espíritu Santo me hablaba en ese momento y me decía, eso no es cierto y no admitas lo que el enemigo quiere hacer porque donde venga en ese momento esos sentimientos de culpa y de frustración que hacen que nosotros nos bloqueemos, la culpabilidad nos hace sentir indignos de hacer las cosas y literal lo que él quiere es evitar que tú y yo cumplamos el propósito de Dios. No perdamos la mirada en Dios, no permitamos que lo que la gente venga y diga o haga nos frene. Chicos, algo que yo entendía de Dios es,
Si yo no he hecho nada malo, debo tener mi conciencia tranquila y por el contrario, debo entender que mi lucha no es contra carne y sangre, no es la persona la que se levanta y me acusa, entonces no me debo dejar tentar, no me debo dejar provocar, no debo permitir ni que venga enojo ni ira en esos tiempos, sino permanecer firmes entendiendo que Dios tiene un plan y un propósito con mi vida. Adicional a eso, algo que yo veía es que algo que he entendido es que aunque me estén acusando de cosas incorrectas, yo puedo, que quizás yo las he hecho, yo tengo dos opciones: dejar que la culpa venga, que me frustre, que me sienta culpable, que me sienta avergonzado, o simplemente acudir al arrepentimiento, arreglar las cosas. La Biblia dice que si nosotros hemos fallado, abogado tenemos, volvámonos a Dios. Si tenemos que pedir perdón, pidámoslo, lo que tengamos que hacer, pero quitemos los argumentos, pero nunca admitamos que el espíritu de culpa, que el espíritu de acusación se pare en nuestra vida, porque eso no nos va a permitir tener la autoridad para poder continuar. Por el contrario, entendamos una cosa, y es que Dios es bueno, Dios es fiel, y Él prometió que aún todas las cosas ayudan para bien. ¿Saben? Esto que se levantó, esa oposición que Pablo tuvo, yo la veía y yo le decía al Señor: tú necesitabas que él fuera oído por el rey Agripa, tú necesitabas hacer algo en los oyentes que estaban en esa corte, tanto que no se los predicaste una vez a través de Pablo, sino que él tuvo que exponerlo una y otra vez. La Biblia no nos habla del contexto, pero no sabemos cuántas de las personas que estaban allí quizás creyeron fruto de esa predicación. Y yo sé que cuando nosotros nos permanecemos firmes, Dios va a hacer algo aún en aquellos que nos acusan, y puede traer salvación a sus vidas. Entonces, pues eso para mí era como un llamado a no pierdas de vista tu propósito, no permitas que nada te bloquee y por el contrario sigue. Como decía Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa ciertamente hago: dejando el pasado, dejando mis errores atrás, dejando aún las cosas que he logrado, prosigo. Y nosotros tenemos que tener ese carácter de todo el tiempo estar eh, con los ojos puestos en la meta y seguir avanzando. Bueno, vamos a continuar con los dos siguientes textos que están en el libro de Ruth. Están en el capítulo 1 y 2 del libro de Ruth. Los vamos a leer de continuo porque pienso que son una enseñanza continua. Listo. Ruth desde el 1 dice: esta historia tuvo lugar cuando el país de Israel todavía no, y en el país de Israel todavía no habían reyes, sino que el pueblo lo defendían libertadores ocasionales, o los llamados jueces. En esa época no había cosechas y la gente no tenía que comer. Por eso, una familia del pueblo de Belén, de la región de Judea, se fue a vivir al país de Moab, porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí y los hijos se llamaban Maón y Kelión. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelech murió y así quedó Noemí y sus hijos se quedaron solos. Pasó el tiempo y Malón y Kelión se casaron con muchachas de ese país. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Pero pasados unos días, unos 10 años, murieron Malón y Kelión, por lo que Noemí quedó desamparada y sin hijos y sin marido. Noemí y Ruth van a Belén. Un día Noemí supo que Dios había bendecido el país de Israel, dándole abundantes cosechas. Entonces, ellas y sus nueras se prepararon para irse a Judá. Todavía no había caminado mucho cuando Noemí les dijo: mejor regresen a vivir con sus familias, que Dios las trate bien, como ustedes me han tratado a mí y trataron también a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfa y Ruth empezaron a llorar y a decirle: no queremos separarnos de ti, por favor, déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí les contestó: váyanse, hijas mías,
¿Para qué van a seguirme? Yo no tengo más hijos para que se casen con ustedes y ya no estoy, y yo ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aun si hoy mismo pudiera casarme y tener hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos hasta que ellos crecieran? No, hijas mías, eso es importante. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin, Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth, tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios, vete con ella. Pero Ruth le contestó, no, no me impidas que me quede, no me pidas que te deje, ni, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandona, si te abandonara, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron al pueblo, toda la gente se sorprendió de verlas y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían, miren, pero si es la dulce Noemí. Y ella les dijo, por favor, no me digan dulce, llámenme amarga, porque es el Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía todo. Ahora de regreso, Dios me ha traído con las manos vacías, pero sé que me van a, no, ¿por qué me van a llamar dulce si el Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Fue así como Noemí regresó del país de Moab acompañada de su nuera Ruth. Cuando llegaron a Belén, estaba comenzando la cosecha de la cebada. Bueno, voy a ir analizando este texto antes de continuar. Eh, Saben, en el capítulo número 1 de Ruth, algo que Dios me inquietaba mucho era el cuidado y la importancia de aprender a tomar decisiones en momentos difíciles. Dice que esta familia estaban atravesando por un tiempo donde había mucha hambre y mucha escasez. Había venido un tiempo de sequía, había un tiempo de crisis financiera, eh, nada parecido de pronto a lo que están viviendo muchas familias hoy. Pero saben, Dios me decía, tengan mucho cuidado. Es muy importante en el tiempo difícil no tomar decisiones a la ligera, no tomar decisiones en la lógica, no porque te digan, mira, allí hay o allí está mejor. Eh, no podemos dejarnos desviar de lo que Dios ya había establecido. ¿Saben? Ellos eran del pueblo de Dios y ellos sabían que Dios les había prohibido irse a Moab, juntarse con los moabitas. Dios ya desde antes les había dicho que no se fueran para allá, que no se contaminaran, que no permitieran que estas cosas los tentaran a quizás apartarse de Dios. Pero nosotros, al igual que ellos, en un tiempo de crisis podemos tomar decisiones y quizás las cosas que podemos tomar con radicalidad en tiempos cuando estamos bien, quizás en los tiempos difíciles no somos tan radicales y tan firmes y vemos como aquello que quizás en un tiempo pudieron despreciar, en un tiempo difícil fue lo primero a lo que se acogieron y decidieron irse para allá. ¿Y qué pasó? Vemos cómo nuestras malas decisiones o las decisiones que nosotros tomamos sin Dios van a traer consecuencias, tarde o temprano. Eso que, entre comillas, en lo que nosotros podemos confiar, puede ser como un castillo de naipes, como un castillo de arena, que pronto se puede derrumbar. Y vemos cómo este hombre este Elimelech tomó esta decisión de llevarse a su familia al lugar donde Dios les había dicho que no, por confiar en lo que quizás sus ojos veían, quizás en lo que su lógica le decía y por no tomarse el tiempo de buscar a Dios. Y fue no solamente a buscar su muerte, fue hacer que sus hijos se casaran con mujeres incorrectas, fue hacer que sus hijos se desviaran de la fe y finalmente que ellos murieran. Chicos, yo entendía y es, nosotros no podemos culpar a Dios.
cuando somos nosotros los que tomamos decisiones equivocadas. Cuando nosotros no metemos a Dios en el asunto, quizás las consecuencias van a venir, pero ¿saben? La, la característica más parecida que nosotros podemos tener a esta escena es tomar la actitud que no, tomó Noemí, cuando aún somos nosotros los que tomamos decisiones equivocadas y vienen las cosas malas, no reconocemos que fue nuestras decisiones las que llevaron allí, sino que nos enojamos con Dios. Lo culpamos como pasó con Noemí, donde dice, ya no me llamen Dulce, ya no me llamen Noemí, sino dígame Mara, dígame Amarga, porque su corazón se amargó y culpa a Dios de lo que está viviendo cuando no fue la decisión de Dios la que los llevó allá. Entonces, es importante que yo tenga la capacidad, aun si me he equivocado, de volver mis ojos a Dios, decidir regresar. ¿Saben? A pesar de que Noemí estaba enojada, que Noemí estaba dolida con Dios, que quizás su corazón estaba lleno de amargura, hizo algo y fue volverse a Dios, fue volverse a su pueblo, fue entender que se había equivocado y regresar. Quizás no tenía la mejor actitud, pero el decidir volver hizo que Dios extendiera su misericordia y que no tuvo que regresar sola. Sus nueras pudieron haber tomado la decisión de haberse ido, tenían el derecho de hacerlo, pero Dios no la dejó sola. Él entendía que ella era una mujer viuda y Dios le mandó a una hija, a una mujer que se convirtió en más que un hijo, que fue su nuera. Y saben, ahí yo también veía la enseñanza de Rudy, es como aunque tú te hayas equivocado, si tú y yo somos como esa Ruth, que crecimos en un lugar donde nunca conocimos de Dios, donde hemos vivido una vida incorrecta, vemos cómo Dios permite que pasen aún situaciones para darnos una oportunidad. Si tú y yo podemos tener ese corazón fiel, ese corazón agradecido que tuvo Ruth hacia su suegra, ese corazón compasivo, Dios puede hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Pero para poder ver esa segunda parte es necesario que leamos el capítulo número 2 y allí vamos a poder ver, o como Dios me mostraba, cómo cuando tú decides aún en medio de tus errores arrepentirte y volverte a Dios, Dios puede aún transformar las circunstancias y hacer que tengas una nueva oportunidad. Dice el capítulo 2, dice, pocos días después, Ruth le dijo a Noemí, déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vayan quedando. Noemí le dijo, anda, hija mía. Entonces, Ruth se fue a un campo de cebada y comenzó a recoger las espigas que dejaban los trabajadores. Sin saberlo, Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar en el campo de un familiar de Elimelech, el difunto esposo de Noemí. Ese familiar se llamaba Booz y además era muy rico y muy importante en Belén. Ocurrió que ese día Booz salió de Belén para vigilar el trabajo de sus campos. Cuando llegó al campo, saludó a los trabajadores, que Dios los cuide a todos. Ellos le respondieron, que Dios te siga bendiciendo. Luego Booz les preguntó a los jefes de los trabajadores, ¿quién es esa muchacha? El jefe contestó, esa muchacha es de Moab, que vino con Noemí. Me suplicó que la dejara recoger las espigas que se le caen a los trabajadores. Desde que llegó en la mañana, ha estado trabajando duramente y apenas ahora está tomando un corto descanso en la choza. Booz llamó a Ruth y le dijo, oye, bien lo que te voy a decir, no vayas a recoger espigas en otros campos, quédate aquí y acompaña a mis trabajadores. Mira bien por dónde van y síguelos. Les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Cuando tengas sed, ve y toma agua de las jarras que ellos han llenado. Entonces Ruth, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó a Booz, ¿por qué es usted tan amable conmigo? ¿Por qué se preocupa tanto por mí si soy una simple extranjera? Eh, él, le contesté, él le contestó, ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de que murió su esposo.
Sé que dejaste a tu familia y a tu país para venir a vivir con nosotros, que somos gente totalmente desconocida para ti. Que Dios te premie por todo lo que has hecho, que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. Entonces Ruth le dijo a Booz: muchas gracias, Señor. Usted es muy bueno conmigo y me ha hecho sentir bien, aunque ni siquiera soy como una de sus criadas. A la hora de comer, Boaz invitó a Ruth y le dijo: ve, acércate, aquí, ven, acércate, aquí hay pan, salsa y granos tostados. Ruth fue y se sentó a comer junto con los demás trabajadores, comió hasta quedar satisfecha y hasta le sobró comida para llevarle a su suegra. Como Ruth regresó a recoger espigas, Boaz le ordenó a los trabajadores: dejen que Ruth también recoja espigas donde están los manojos de cebada. Entonces dejen caer espigas de sus propias manos para que ella las pueda recoger y no la moleste. Ruth estuvo recogiendo espigas hasta que empezó a oscurecer. Cuando separó el grano de las espigas, se dio cuenta de que había recogido más de 20 kilos de cebada. Tomó la cebada y regresó a Belén para mostrarle a su suegra todo lo que había recogido ese día. También le dio a Noemí la comida que le había quedado. Noemí entonces preguntó: ¿estuviste trabajando hoy? ¿Cómo es que pudiste recoger tanta cebada? Que Dios bendiga mucho a quien tanto te ha ayudado. Ruth le contó a su suegra todo lo que había estado, donde había estado trabajando en el campo de un señor llamado Boaz, que era, por eso Noemí le dijo: que Dios lo bendiga. Qué bueno es ese hombre con nosotras y con nuestros familiares muertos. Déjame decirte que ese hombre es familiar de mi esposo y de acuerdo con nuestras leyes tiene el deber de protegernos. Ruth añadió: pues él me dijo que podía quedarme a trabajar con los demás trabajadores hasta que se termine la cosecha de cebada. Entonces Noemí le dijo a Ruth: qué bueno, hija mía, quédate a trabajar en el campo de Booz y no te alejes de sus trabajadores para que nadie te moleste. Ruth siguió recogiendo espigas con los trabajadores de Booz hasta que terminó la cosecha de cebada, de trigo, mientras tanto vivía con su suegra. Listo, chicos. Eh, bueno, como les decía, para mí este texto es como parte de la continuidad del anterior, donde vemos cómo cuando nosotros realmente tomamos la decisión de volvernos, a pesar de todo lo que podamos estar sintiendo o experimentando incorrecto en el corazón, cuando nosotros decidimos volver la mirada a Dios en arrepentimiento o buscar de Él el que nos ayude aún en medio de las crisis que se levantaron por nuestras malas decisiones, vemos la misericordia de Dios. Y yo veía al Señor como fue intencional en llevar, primero usar las características de esta joven que era humilde, trabajadora, dedicada, que no tenía por qué haberse dedicado a cuidar a su suegra. Ella pudo haberse devuelto fácilmente y pensar en su propia vida, pero las características y las virtudes de ella hicieron que Dios la encaminara a un lugar donde iba a hallar la gracia, un lugar donde iba a encontrar no solamente la provisión, como dice, con las uñas, sino que fue algo que Dios poco a poco le fue facilitando y que quizás en el devocional posterior verán el desenlace de todo lo que Dios comienza a hacer con la vida de Ruth. Pero yo veía cómo la misericordia de Dios se extiende en nuestras vidas cuando nosotros definitivamente decidimos eh, hacer un alto, devolvernos como el hijo pródigo y entender que no tenemos por qué estar viviendo las crisis, sino que lo que tenemos que hacer es volver la mirada a nuestro Padre. Y pues en ese proceso Dios me hacía recordar eh, cómo a veces uno se llena de desilusión, de desánimo, de sentimientos en contra de Dios, cuando tú y yo no entendemos las crisis que vienen a nuestra vida, pero Dios tiene un plan y Dios puede aún sanarnos de todo aquello que nosotros mismos nos causamos por nuestras malas decisiones. Vale la pena detenerse y volverse a Él, vale la pena volver a intentarlo, no dejar que nuestra vida se hunda. Podemos quedarnos en Moab igual que Noemí lo pudo haber hecho, quedarse allí y morirse al igual que se murieron sus hijos, o decidir volver su mirada a Dios. Quizás ella no fue quien tomó la decisión de irse, pero
¿Fue víctima de la decisión o partícipe de la decisión que tomó su esposo? Simple y sencillamente, volvámonos a la gracia. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Para mí esta es la lección que veía con la vida de Noemí y en el caso de la vida de Ruth, seamos fieles, seamos trabajadores, seamos diligentes, que Dios nos va a abrir puertas. Listo. Vamos a continuar con el siguiente texto del estudio del día de hoy, de nuestro devocional, que está en el libro de Salmos 47. Dice, aplaudan felices pueblos del mundo, alaben a Dios con alegría. El Dios altísimo es el rey de toda la tierra y merece toda la honra. El gran rey nos dio la victoria, somos pueblos y naciones, sobre pueblos y naciones. Dios nos ama, pues somos su pueblo, por eso Dios nos dio la tierra prometida, esa tierra de nuestro orgullo. Dios se ha sentado en su trono, esos entre gritos de alegría y toques de trompeta. Vamos, vamos a cantarle himnos a Dios. Vamos a cantarle a nuestro rey, cantémosles himnos hermosos, pues Él reina sobre toda la tierra. Dios reina desde el templo sobre todas las naciones. Los jefes de las naciones y el pueblo de Dios, de Abraham, se juntan para adorarlo. Perdón, listo. Para mí, pienso que este texto es como la cereza del pastel, donde Dios nos está diciendo cuál debe ser mi actitud ante Dios. Saben que para nosotros es muy fácil cuando estamos en tiempos de victoria, en tiempos donde las cosas nos salen bien, de llenarnos de orgullo y de altivez y de creer que las cosas que hemos obtenido las obtenemos por nuestros méritos. Y una característica que tiende a ser negativa, o por lo menos en mi vida ha pasado, y es que a veces cuando vienen los tiempos difíciles se nos olvida lo bueno que Dios ha hecho. Y Dios me decía, nunca olvides lo que yo he hecho, nunca olvides las cosas maravillosas que yo he hecho antes con tu vida, porque es importante que tengas un corazón fiel, un corazón que siempre recuerde lo bueno que Dios ha hecho, un corazón agradecido en todo tiempo, que nunca creas que lo que tienes es por tus méritos o por tus cualidades, sino que seas agradecido y siempre le des la gloria, siempre le des la honra y entiendas que Él tiene el control absolutamente de todas las cosas. Y el tener un corazón agradecido, un corazón adorador, nos va a librar de muchas cosas que quizás el enemigo quiera traer en nuestra vida. Y pienso que es un llamado a que seamos esos adoradores, pero en espíritu y en verdad. Y para poder serlos, tenemos que dar un vistazo hacia atrás y mirar todo lo bueno que Dios ha hecho para que la amargura no venga a nuestra vida, como quizás vino a la vida de Noemí. Nosotros podemos hoy tomar la decisión con la gratitud de seguir siendo fieles, de seguir siendo agradecidos, o con la ingratitud volvernos unas personas amargas. Y vamos a continuar y a finalizar con la reflexión del día de hoy. Dice Piadoso, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré y a donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Hay decisiones que definen toda nuestra vida. Tenemos tantas oportunidades, ir a otro país en busca de un mejor mañana, elegir quién va a ser nuestra pareja, elegir una profesión, etcétera. El problema es que muchas veces no sabemos cómo tomar la decisión acertada y hay mucho que podemos aprender del libro de Ruth sobre ese tema. Lo primero que aprendemos es que no podemos permitir que las circunstancias estén por encima de nuestros principios. Ruth había perdido a su esposo y no tenía muchas alternativas de salir adelante. Noemí le explicó que tal vez era mejor que volviera a su casa donde podía tener al menos el sustento diario. Sin embargo, Ruth no decidió pensar solamente en lo que parecía más conveniente por la presión de las circunstancias, sino que decidió lo que era correcto, no abandonar a Noemí. En el
En el segundo, en que Ruth tomó la decisión valiente, no es tan fácil dejar el pasado, la familia y tu lugar de nacimiento solamente para seguir a Dios, pero las decisiones correctas requieren siempre de esa valentía. Nunca podremos tomar una decisión acertada si nuestra motivación es el temor, ya sea el temor de no tener dinero, el temor de no poder tener, ser exitoso. Recuerda que el temor es el peor consejero que existe. Si te apartas del temor, no te dejas presionar por las circunstancias y pones en Dios en primer lugar con valentía, pones a Dios en primer lugar con valentía, seguramente encontrarás mejores decisiones. Una decisión eh, guiada por Dios siempre trae bendición. Más adelante en este plan podrás leer cómo Ruth encontró el amor, la provisión y la restauración total de su familia. Cuida tus bendiciones. Bueno, pues creo que de esta reflexión no hay mucho más que explicar. Pienso que eh, radica en lo que hemos visto o lo que Dios me mostraba el día de hoy, la importancia de tomar buenas decisiones, de entender que una decisión puede ser el punto de partida para tu éxito o para tu destrucción. Entonces, quiero que oremos, que le pidamos a Dios hoy que haga algo en nuestras vidas, que nos ayude a poder tener claridad en las decisiones que vamos a tomar, que nos guíe y que no nos permita dejarnos guiar por nuestra lógica. Amado Dios, Señor, hoy yo presento mi vida, presento la vida de cada uno de los miembros de este ministerio, de cada persona, Dios, que se junta con nosotros en nuestro devocional. Espíritu Santo, hoy te pedimos, habla nuestra mente, ayúdanos, Dios, a poder tener claridad en medio de la confusión. Tú sabes que hay decisiones que son difíciles de tomar. Hay decisiones, Señor, que traen temor, que traen ansiedad, pero hoy te clamamos, Espíritu Santo, quebranta todo temor en nuestras vidas, ayúdanos a no olvidar lo bueno que tú has hecho, a no perder nuestros principios, a mantenernos firmes en el temor a ti, en lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, a no buscar el camino fácil, Dios. Señor, yo te pido, por favor, mira la decisión que cada uno de nosotros necesitamos tomar en el área financiera, en el área familiar, en el área sentimental, en cualquier área, Señor, que es una determinación que nos puede llevar a la bendición o a la destrucción. Hoy yo te pido, ten misericordia, Señor. Extiende, Señor, tu preciosa mano. Tú me decías anoche, Señor, cuando yo oraba, cómo tu misericordia hizo que tú escucharas la oración de un hombre, Señor, que ni siquiera tenía el prototipo, Señor, de ser oído por ti. Cómo la fe hizo que tú miraras, Señor, con misericordia a un hombre que tenía tantos errores en su vida y cómo tu misericordia hizo que sus vidas fueran transformadas. Hoy yo te pido, Señor, míranos, escúchanos y háblanos, por favor. Ayúdanos a poder ver con claridad las decisiones que debemos tomar. Guárdanos, Dios, de tomar decisiones que destruyan nuestra vida y que nos alejen de ti. Hoy yo te clamo por cada familia aquí representada y te pido, Señor, guía y dirección, que tu presencia, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos y los defienda, que el ángel de Jehová acampe alrededor de sus vidas, los guarde, los proteja, pero que también los guíes. Hoy yo te pido que tu presencia sea como esa nube que oscurece el camino a nuestros enemigos, pero también como esa columna de fuego que nos alumbra el camino en medio de la oscuridad. Por favor, ayúdanos a serte fiel y aún en cada decisión que hayamos de tomar, Señor, que todo lo que hagamos te glorifique, Señor. Padre, yo te doy gracias por este día, gracias por este hermoso devocional. Yo te pido, perdónanos si nos hemos equivocado, al igual que Limelec y Noemí, y ayúdanos, Dios. Danos un corazón fiel como lo tuvo Ruth, que aún en medio de su inicio equivocado, Dios pudo tener un corazón diferente, un corazón fiel, un corazón diligente, que halló gracia delante de ti.
Gracias, Espíritu Santo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, gracias, queridos amigos, qué bueno que nos hayan acompañado. Espero que este devocional nos haya hablado mucho el día de hoy. A mí personalmente me habló mucho y pues que nos motiva a poder continuar cada día. Los invitamos a que puedan continuar todo este devocional, que seamos fieles y perseverantes hasta completarlo. Dios los bendiga. Feliz día para todos.